Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva clase de computación. Antes de iniciar lo que es estrictamente la clase de ahora, quiero darles unos avisos. Por ejemplo, deben de tratar de ponerse al día con sus actividades, por favor. Hay algunos que no me han presentado nada del segundo trimestre. No tenga pena, usted envíeme la tarea, envíeme la clase para yo poder agregarle una nota, para asignarle una nota lo que usted se haya ganado. Así que por favor traten la manera de hacerlo. Lo puede mandar a WhatsApp para que se les haga más fácil, lo puede mandar a Hangout, como usted desee, sin ningún problema. Así que ese es el aviso. Tratemos de ponernos al día. Yo sé que no es una situación bastante sencilla para algunos, pero ni modo, niños, hay que echarle ganas para que todo esto, primero Dios, va a pasar pronto y podamos estar nuevamente en la escuela. Les aseguro que cuando volvamos a la escuela van a extrañar estos días. Así que por favor pongámonos las pilas ahí, ¿sí? Ánimo, y no se achicopale ni trate de bajar la cabeza, porque ya prácticamente usted ya tiene un pie y medio en bachillerato. Así que por favor póngase las pilas. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la clase de ahora. Clase 2, características de las TICs. Recuérdese que nosotros estamos en la unidad número 3, en donde vamos a ver todo lo relacionado a lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Así que ya vimos una breve introducción, ahora vamos a ver algunas características de lo que son las TICs. Bien, tenemos unos ejemplos de lo que son las TICs en todo el mundo, y quiero que le preste bastante atención. Por ejemplo, tenemos la televisión, la radio, los teléfonos inteligentes en su ámbito móvil o en su ámbito fijo. Tenemos las tarjetas de memoria, las que ustedes le llaman USB. Tenemos las computadoras. Estas solamente son 5, pero realmente existen varias que se acoplan a esto de las TICs, porque todo aquel dispositivo que le permita a usted comunicarse entre uno o varias personas, eso también puede entrar dentro de esto. Las cámaras de fotografía, las cámaras de video, una grabadora donde graba su voz, unos audífonos donde usted está escuchando audios, ¿sí? Todo eso que le permite transmitir información a otras personas o a otro lugar, eso es un ejemplo de TICs. No solamente son estas, entonces quiero que su mente quede abierta en ese aspecto, porque no son solamente estas 5, son muchas, son un variado de tecnologías que sirven y que se engloban en lo que son las TICs. Bueno, el punto aquí es, primero, el telégrafo, que básicamente fue el primer medio donde se pudieron comunicar a largas distancias, ya en los años 1800 aproximadamente. Después surgió la radio, la televisión, de ahí vinieron las computadoras y de ahí vinieron los teléfonos inteligentes. Entonces, pero la computadora, recuerde también que un teléfono inteligente es una computadora. Por favor, cuando yo le digo computadora, le englobo todo eso. Entonces, esto permitió que existiera un mayor impacto y mucho más cuando apareció Internet. Usted se recuerda, ¿verdad?, de la World Wide Web, WWW, que fue este señor Tim Berners
quien comenzó todo este movimiento y que hoy se llama Internet. Antes existían otras redes, pero eran redes privadas y casi siempre eran utilizadas por los gobiernos y por los ejércitos. Recuérdese que los ejércitos son los que básicamente tienen toda la tecnología a su disposición. Bien, entonces toda esta red que antes era pequeños grupitos se extendió a un nivel mundial, a un nivel global. Es decir, ya no solo me doy cuenta de lo que pasa en San Miguel, en El Salvador o en Centroamérica, sino que ya me doy cuenta de lo que pueda pasar en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, en la parte austral de Chile y Argentina, en Alaska. Entonces, ya todo se hizo más grande. Y al hacer más grande todas estas tecnologías que permiten la comunicación, entonces la información se va acumulando y acumulando y acumulando. Y llega un punto en el que usted no sabe qué es cierto y qué es falso. Entonces ya ahí entramos nosotros con nuestro propio razonamiento para poder comprender este tipo de cosas. ¿Sí? Bien, entonces apareció la computadora y fue un boom. Apareció Internet y ese boom fue mucho mayor todavía. Características de las TICs. Bien, acá igual, solamente vamos a tocar 5, pero existen muchas otras. Depende del criterio de cada quien. Una de las básicas es la inmaterialidad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que se crea información a base de bits, a base de ceros, a base de unos, y se traslada de manera transparente, es decir, usted no lo puede ver. Usted no ve cuando manda la foto, ¿verdad? Usted solo ve que presiona ahí el botón enviar y aparece un chequecito enviado, 2 chequecitos recibido, y el que no le gusta mucho es que los dejan en visto, 2 azules. Bueno, entonces esa información es inmaterial, ¿sí? Porque es conducida a base de energía, lo que son los bits unos y ceros, de un lado a otro lado. Básicamente se teletransportan. Obviamente no es tan instantáneo, siempre tiene un mínimo de retraso, algunos milisegundos o microsegundos en ocasiones. La interactividad, vale. ¿Por qué esto? Porque permite compartir información de usted a su computadora, de la computadora a la otra persona. Es decir, usted ya no necesita gritar: hey, quiero $1 de pupusa, por ejemplo. Usted le manda un mensajito al WhatsApp, $1 de pupusas y listo. Entonces, esto permite que haya un poquito más de interacción entre las personas. Ahora bien, aplicado a lo que es el ámbito educativo, aquí ya también entra en juego algo que se llama softwares educativos. Por ejemplo, YouTube, aunque es una plataforma de video general, también es utilizada mucho para poder compartir tutoriales. Esto que estamos haciendo, una clase. Además, existen otros recursos como por ejemplo Classroom, que usted prácticamente ya está casado con Classroom porque este vamos a utilizar. Existen otros, Schoology. Existen otro tipo de software que nos permiten a nosotros poder comunicarnos y generar esa interactividad. Le mandan un mensaje al profesor, el profesor le responde, manda la tarea, el profesor le evalúa, le dice cuánto sacó, sin necesidad de estar entre 4 paredes. También existe lo que es la interconexión, es decir, que se crean nuevas posibilidades partiendo de el enlace de 2 tecnologías. Ok, aquí va a haber algo bastante interesante que más adelante lo vamos a tocar de manera un poquito más
eh, más dinámica. Pero, por ejemplo, tenemos dos tecnologías, que una pudo ser el telégrafo y la radio, digamos, por ejemplo, y se unieron, y esas dos tecnologías, esa unión de dos tecnologías permitió abarcar a un ámbito mucho más grande, es decir, mayor extensión territorial. Aquí tenemos un ejemplo que dice de interconexión, es la telemática, dice, que resulta de la unión entre la informática y las tecnologías de comunicación, que ha dado lugar a las nuevas herramientas como el famoso correo electrónico o email. Al email o al correo electrónico lo han querido matar un montón de veces, pero todavía sigue ahí. Hace unos días estaba recordando que Hotmail estaba de aniversario, ¿verdad? Y por ejemplo, yo todavía sigo utilizando ese mismo correo con el que hace un montón de años me pidieron crearlo en el instituto, por ejemplo. Ahora bien, obviamente que si usted va a hacer un correo para algo profesional, no le va a poner un nombre bastante absurdo, sino que tiene que ser un nombre bastante personal y que demuestre que usted es una persona seria. No le va a mandar, no va a poner en su currículum un correo que, por ejemplo, que Pokémon 2080 @gmail.com. No, porque entonces lo van a rechazar del trabajo. Entonces tiene que ser algo un poquito más serio. Entonces, esa interconexión, esa unión de dos tecnologías o más tecnologías genera una nueva que permite que esto se siga expandiendo. También tenemos la instantaneidad, que esto se refiere a la capacidad que tienen estas TIC o estas tecnologías de transmitir la información a larga distancia de una manera sumamente veloz. Este video, por ejemplo, si usted se pone a medir los kilómetros que hay de San Miguel al Cantón, le van a salir bastantes. Entonces, si yo quiero ir, me voy a tardar varios minutos, más de media hora. Entonces, en cambio, con estas clases, con esta tecnología, lo que hace es que la información llega a ustedes milisegundos después que yo se las estoy transmitiendo a ustedes. Entonces, estas son algunas características que tienen lo que son las TICs. Otra que es bastante importante es lo que viene a ser la innovación. Ok, usted hace 8 años no creía factible que era bueno tener WhatsApp, por ejemplo. Más de alguno probablemente dijo no lo quiero instalar ni nada, pero hoy lo tiene que hacer. No a la fuerza, porque es algo, digamos, que usted va a decidir, pero esa necesidad permite que las tecnologías se vayan innovando de una manera en donde permite la unión de las personas. Muchas veces nosotros conocemos más a la gente que no vive con nosotros que la que vive con nosotros. Por ese mismo, porque las tecnologías nos acercan más a las personas que están lejos, pero nos alejan de las personas que están cerca. Entonces ahí hay que tener bastante tacto también en la utilización de este tipo de tecnologías. Bien, entonces, cuando hablamos de innovación, no es que se rechace o se diga que lo pasado es feo o que no sirve. Al contrario, eso sirve de base para todo lo que tenemos nosotros ahora. Y ya se va a dar cuenta que nosotros estamos usando tecnología de los años 80. Ya va a ver. Entonces, por ejemplo, esta transformación tecnológica, y vuelve a tomar ahí el correo electrónico, antes se mandaban cartas y todo, ¿verdad? Que usted mandaba una carta a cualquier persona y le llegaba 5, 10, 20 meses, años después la carta
dependiendo de dónde estaba. Entonces eso bajó, es decir, ya no escribe cartas. Hoy, ¿qué es lo que hace? Manda un mensaje o manda un correo electrónico. Entonces, aquello disminuyó, pero la evolución de este creció de manera inmensa. Por ejemplo, hoy se envían prácticamente más correos electrónicos que fotografías que usted sube a cualquier red social. Para que más o menos tenga un dato. O sea, que los jóvenes no utilicen el correo no significa de que no sea tan importante. Es más, es indispensable. Y usted ya debe de ir pensando, si no tiene un correo personal que sea bastante profesional, debe de ir pensando cómo poder crear uno con palabras que demuestren que usted quiere superarse. Ok, obviamente no le estoy diciendo que deje los correos viejos que hizo, ¿verdad? No, sino que todo tiene un lugar. Así como crea 20 perfiles de Facebook, así también a veces hay que tener la necesidad de poder crear otros nuevos correos electrónicos, porque son los que más vamos a utilizar. Ok, aquí una pequeña evolución de lo que son las TICs. Por ejemplo, recuérdese que las TIC básicamente es comunicación a larga distancia. Entonces, en 1852 se realizó la primera conexión de telégrafo. En 1866 se hizo la primera conexión de cable transatlántico, es decir, un cable que unió Europa con América, que permitía las comunicaciones en aquellos tiempos. En 1956 se realizaron las primeras instalaciones telefónicas, cuando uno tenía que ir a hacer fila a un teléfono que estaba en una esquina o por la escuela, y hacía fila. Antes se hacía fila para llamar, ahora no. Y en 1980 aparece la fibra óptica. Esta tecnología es la que nosotros estamos ocupando para comunicarnos. De los años 80. Es decir, estamos utilizando tecnología viejísima, pero que también sirve para poder tener este tipo de comunicaciones. Porque, por ejemplo, la mayoría de conexiones se hacen a través de cables submarinos. Y acá tenemos un mapa de todos los cables que están conectados alrededor del mundo. Por ejemplo, vamos a mostrarles ahí realmente cómo es la representación de esto. Acá tenemos esto. Todos estos son los cables que están permitiendo las conexiones de internet o de comunicación a nivel mundial. Usted puede analizar con todo y cada uno de estos puntitos blancos y estas líneas de colores que, por ejemplo, el mayor tráfico se da entre Europa, que es esta parte de acá, Estados Unidos y Asia. Y usted puede ver básicamente todos los cables submarinos que hay alrededor del mundo. Y vea, China, uno de los principales. Pero vamos a ver, por ejemplo, tenemos este cable. Vamos a tomar este de acá, que nos está diciendo ahí que este cable está en Halifax, Canadá, ¿sí? Y este cable se conecta, vamos a ver si podemos hacer bien la conexión ahí. Lo vamos a acercar más. Vamos a esperar que cargue, si es que carga. Bueno, no permite conectarlo. Bueno, pero para que usted vea, por ejemplo, este cable que está en Halifax, Canadá, viene, se conecta, cruza todo el Atlántico y básicamente llega, si no estamos mal, llega acá. Y en ese lugar es en Oxwicks Bay, Reino Unido.
Entonces cruza todo el Atlántico este cable para generar una comunicación entre Canadá en este caso y el Reino Unido. ¿Sí? Entonces usted puede ver básicamente el tráfico que existe. Pero vamos a ver qué pasa con Centroamérica. Acá tenemos Centroamérica. Sí, no tenemos ningún cable submarino que conecte a El Salvador. Entonces dependemos de los demás. Por ejemplo, Guatemala tiene 2 cables en el Pacífico. Por ejemplo, este cable de color verde, bueno, que ya se convirtió en rojo, permite toda esta conexión. De Guatemala se conecta a Ecuador, Perú, Chile, tiene 2 conexiones, Argentina, por el lado del Atlántico, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, y viene y se conecta acá. Parte de lo que viene a ser el puerto San José en Guatemala y también en el puerto Barrios de Guatemala. O sea, hay 2 puertos que permiten esta interconexión. O sea, no vaya a creer que ese es un cablecito chiquito, ¿verdad? Ese que le instalan a usted en la casa. No, ese es un cable que está bastante protegido para que nada le vaya a afectar. ¿Sí? Vea, por ejemplo, Honduras tiene 3 conexiones en 3 puertos diferentes. Nicaragua tiene 2 conexiones del mismo cable submarino. Costa Rica tiene también 2, uno en el Pacífico, otro en el Atlántico. Y Panamá, que es el que tiene mayor interconexión. ¿Sí? Panamá, por su canal de Panamá, es que tiene todas estas ventajas. Así que, y nosotros tristemente estamos aquí. No hay nada. Entonces, ¿algún día va a cambiar eso? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, a esto se debe muchas veces la mala conexión que nosotros tenemos en el país. Realmente la conexión en El Salvador es para llorar muchas veces. Probablemente este video se le congeló en varias ocasiones y no es culpa suya, sino es la culpa de la mala conexión que nosotros tenemos. Ok, entonces esto es todo relacionado a las características de las TICs. Espero esté bien y todo haya sido de provecho en esta clase, un poquito larguita, pero es necesario que usted conozca y tenga estos conocimientos teóricos. Si tiene curiosidad y quiere ver cuál es la página donde está esto, el mapa, ahí está la dirección, acá arriba, para que usted pueda ir y chequear que los cables submarinos que existen actualmente en el mundo. Bien, entonces nos quedamos hasta ahí. Cuídese, pórtese bien, mantenga todas las recomendaciones de higiene. Se le extraña y esperamos verlo pronto. Que Dios lo bendiga.